Hola, buenas tardes. Bueno, en la clase de hoy vamos a continuar con la unidad número 6, los puntos 4 y 5 del programa sobre clasificación de las cosas y la distinción previa entre bienes y cosas que son el objeto de los derechos subjetivos de la mayoría de ellos. En primer lugar, la primera distinción que tenemos que hacer está en el artículo 16 del Código Civil y Comercial de la Nación, que es la caracterización de lo que se consideran bienes y cosas, ¿no? Recordemos que los titulares de derecho subjetivo, dentro del objeto que pueden tener esos derechos, están este grupo. Los bienes son aquellos objetos susceptibles de valor económico. Cuando esos bienes son materiales, es decir, que se materializan o se pueden percibir en general a través de los sentidos, se les va a llamar cosas. Y en el caso de la energía y las fuerzas naturales que pueden ser apropiadas por el hombre, que pueden ser puestas al servicio, que pueden ser aprovechadas, se les considera también dentro del término cosas. Por ejemplo, la energía a los fines jurídicos es una cosa. Por eso es que si ustedes tienen, para que se configure un delito penal de robo, el objeto tiene que ser, supongamos, una cosa en particular, la energía reuniría ese requisito. En definitiva, los bienes forman parte de un género que se clasifican en bienes inmateriales, por ejemplo, el derecho de cobro que tiene un acreedor en contra de un deudor, y bienes materiales que son las cosas. Las cosas consideradas en sí mismas se pueden clasificar según diferentes pautas o criterios. Eso está previsto en la parte general, a partir de los artículos 225 en adelante. Nosotros vamos a ver ahora algunas de las principales. La primera clasificación, que es de gran trascendencia por los efectos jurídicos, que significa que una cosa entre en una categoría o en la otra, es la que los diferencia entre muebles e inmuebles. Las cosas inmuebles son, como lo dice el propio término, aquellas que no se pueden mover, ni por sí mismas, ni a través de una fuerza externa. Las cosas inmuebles, el código reconoce actual dos categorías: inmuebles por su naturaleza, como por ejemplo el suelo, y inmuebles por accesión física, que es todo aquello que está adherido, clavado en el suelo, con la finalidad de permanecer allí de manera estable, como sería el caso, por ejemplo, de una construcción, de una vivienda que se hace sobre un lote de terreno. El terreno es un inmueble por su naturaleza, la construcción es un inmueble por accesión física. La ley nueva ha eliminado una categoría que existía antes, que se denominaba la accesión moral, que ya no está más. Y las cosas muebles son aquellas que se desplazan, sea por sí mismas, que en ese caso se denominan semovientes, como es el caso de un animal, una vaca, un caballo, o bien por una fuerza extraña, es decir, una fuerza que le imprime desde afuera a alguien, como sería el caso de una pelota de fútbol o de un automotor. Las consecuencias prácticas de esta clasificación son importantes. Por ejemplo, en la prescripción adquisitiva, que ustedes la van a ver más adelante, para adquirir el dominio de las cosas inmuebles, los plazos son de 20 y de 10 años de posesión según haya o no justo título y buena fe. En cambio, en la prescripción de las cosas muebles,
En primer lugar, si la cosa mueble no es robada ni perdida, no hace falta acudir a la figura de la prescripción adquisitiva porque la sola posesión vale por título, y en los otros casos tienen plazos de prescripción menores. Hay derechos reales de garantía que solo se constituyen sobre inmuebles, como la hipoteca. Hay otros que solo lo hacen sobre cosas muebles, como la prenda. Cada uno tiene un régimen legal diferente y tienen distintas formalidades también para la transmisión de los derechos reales, etc. Hay varias diferencias que a lo largo del curso las vamos a ir viendo. Otra clasificación es, según su fungibilidad, las cosas se distinguen entre fungibles y no fungibles. Las cosas fungibles son aquellas que pueden ser reemplazadas por otras de igual calidad y cantidad. En cambio, las cosas no fungibles no son así. Son individuales y no pueden ser reemplazadas por otras. En el caso, el ejemplo tradicional de las cosas fungibles, en la naturaleza se da en los cereales, en las semillas, las oleaginosas, puede ser el petróleo de determinada característica, etc. Y desde el punto de vista del plano civil, el dinero es una cosa fungible por excelencia. O sea, lo que interesa no es el billete en particular que tengo, sino uno o más billetes que representen la misma denominación. Como consecuencias prácticas, el régimen de las obligaciones de género, que lo vamos a ver en el periodo 2, se aplica a las cosas fungibles. En cambio, el régimen de las obligaciones de dar cosas ciertas es el que se aplica a las cosas no fungibles. También hay contratos que van a recaer sobre cosas fungibles, como es el caso del mutuo o el préstamo de dinero. Y hay objetos que solo recaen sobre cosas no fungibles, como es el caso del comodato. Otra clasificación diferencia entre las cosas consumibles y no consumibles. Aquí tiene un error la placa. En este caso, las cosas son consumibles cuando se agotan para su titular con el primer uso. Puede ser que ese consumo se produzca porque la cosa desaparece, porque se transforma en otra completamente distinta, o porque se pierde en su individualidad para el titular. Así, por ejemplo, si yo tomo 1 litro de nafta y lo pongo en un automotor y lo utilizo, ese litro se consume y se va a transformar en otro tipo de energía. Si yo tomo el dinero y lo gasto, también se consume, no porque el dinero desaparezca, pero sí deja de estar en mi patrimonio y se pierde en su individualidad. Va a dejar de ser el dinero que yo podía identificar estando en mi poder para ingresar a la circulación. Las consecuencias prácticas son similares a las de las cosas fungibles y no fungibles. Otra clasificación es entre cosas divisibles y las que no son divisibles. Las cosas divisibles son aquellas que ustedes las pueden fraccionar en muchas partes y cada fracción presenta las mismas características y cualidades de la totalidad. Por ejemplo, si yo tomo 100 litros de nafta y lo fracciono en 2 partes de 50 litros, cada parte representa o contiene la misma cualidad que el todo. Por supuesto que lo tiene en una porción más reducida, pero las condiciones o las características de la nafta en cuanto a su olor, potencialidad para encenderse, fuente de energía, etc., son las mismas. En cambio, las cosas no son
divisibles cuando o no se pueden fraccionar en absoluto, o si yo las fracciono, lo que obtengo son cosas diferentes o con cualidades diferentes al todo. Por ejemplo, una vaca, una vaca muerta, ¿no? Si yo la fracciono, la faeno y la fracciono en distintos cortes, las características que va a tener cada corte, además de ser diferentes entre sí, porque el lomo no va a ser lo mismo que el cuadril, van a ser diferentes al conjunto en general. A los fines de evaluar la posibilidad de dividir una cosa o no, no solo hay que tener en cuenta el aspecto material, es decir, la posibilidad material de hacer el fraccionamiento, sino también aspectos económicos, porque puede ocurrir que una cosa sea materialmente divisible, pero que la fracción en que yo la dejo no permite cumplir la finalidad económica que tenía en el todo. Por ejemplo, ustedes tienen un terreno urbano que mide 10 por 25 y es un terreno en que se puede construir allí una casa de manera reglamentaria. Si yo ese lote de terreno lo divido en 10 partes, ese lote que era de 250 metros cuadrados va a pasar a ser formado por 10 lotes diferentes de 25 metros cuadrados que ya no van a servir para construir encima, y varios de ellos ni siquiera van a tener acceso a la circulación pública. Lo mismo ocurre con un campo, que el campo, si bien materialmente es posible su división, no siempre es posible desde el punto de vista económico fraccionarlo en parcelas pequeñas, porque dejaría de ser productivo. Las consecuencias prácticas, bueno, el régimen de las obligaciones, lo vamos a ver en el privado 2 cuando veamos sobre todo las reglas de la solidaridad, que es cuando hay pluralidad de sujetos, varía según que el objeto se pueda fraccionar o no. Y también en el caso de la partición de cosas comunes, cuando hay que, supongamos, liquidar un condominio, si la cosa es divisible, la ley va a preferir la posibilidad de fraccionarla materialmente y que cada condominio se lleve una parte proporcional de lo que le corresponde. Ahora, si es indivisible, eso no se puede hacer y hay que subastar la cosa y reemplazarla por dinero, y allí sí el dinero es un objeto típicamente divisible. Otra clasificación está entre las cosas principales y accesorias. Las cosas principales existen por sí mismas y no dependen de nadie. En cambio, las cosas accesorias existen en función de la cosa principal. Entonces, un ejemplo sería una cosa principal, un automotor, y un accesorio sería la rueda de auxilio. También, aplicado en el plano civil, es considerado una cosa principal el capital de un préstamo, supónganse, y es una cosa accesoria, de hecho constituye un fruto civil, los intereses que ese capital genera. Esos intereses no pueden existir si no acceden a un capital que los genera. La consecuencia práctica principal es la regla que dice que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Por eso es que es posible que la cosa principal se extinga y por vía de consecuencia va a extinguir a la accesoria. En cambio, si se extingue la cosa accesoria, no va a producir el mismo efecto sobre la principal. Otra clasificación diferencia entre frutos y productos. Los frutos se generan a partir de una cosa y no alteran su sustancia, de tal manera que esa cosa va a continuar. Si yo los retiro a los frutos, la cosa va a continuar produciéndolos. Pueden ser que los frutos se produzcan naturalmente, como puede ser un árbol de naranjas que va a producir naranjas. Puede ser que requieran de la intervención del hombre,
para hacer algún tipo de labor que facilite la producción de esos frutos, o puede ser que se originen a partir de lo que establece la ley, que en ese caso se denominan frutos civiles, y es el ejemplo que le di de los intereses. En cambio, los productos implican una alteración en la sustancia de la cosa que la modifica y que ya impide que la misma vuelva al estado en que se encontraba antes. Por eso se dice que si yo hago una explotación minera y extraigo carbón, el carbón que yo saco va a terminar siendo un producto porque después ese no se va a reemplazar. ¿Cuáles son las consecuencias prácticas? Bueno, las vamos a ver también en el privado 2, que hay un diferente régimen legal que se aplica a las obligaciones cuando se producen frutos o productos según quién es el que puede aprovecharlos, si quien tiene la cosa o es su dueño, quién puede retirarlos o eventualmente tiene la obligación de restituirlos. Acá en el privado 1, cuando vean la posesión, en la unidad correspondiente, también alguna referencia se va a hacer como reglas prácticas distintas. Después tenemos las cosas fuera y dentro del comercio. Las cosas que están fuera del comercio son aquellas que no pueden formar parte de una relación jurídica válida, ¿no? Porque la propia ley determina la nulidad de un acto que las contenga. Así, por ejemplo, una plaza pública no puede ser el objeto de un contrato de compra-venta. Ni siquiera el propio Estado podría disponer de una plaza pública mientras ese bien sea considerado que forma parte del patrimonio público. Habría que cambiarlo, que dejase de ser una plaza, pasarlo al dominio privado para que recién ahí se incorpore al comercio. Y después tienen las cosas dentro del comercio, que son la gran mayoría, porque tiene que estar específicamente prohibido para que se transforme en una cosa fuera del comercio. Otra clasificación de gran importancia, que no tiene en la parte general un artículo específico como las otras, pero que sí se reconoce en varios artículos y disposiciones del código, clasifica las cosas en registrables y no registrables. Y dentro de las registrables, a su vez, puede ser que el registro cumpla una función declarativa o bien una función constitutiva. Ya van a ver cuando ustedes vean derechos reales que para adquirir yo un derecho real necesito de título y modo. El título se relaciona con la causa jurídica por la cual yo lo adquiero. Puede ser porque lo compro, porque me lo donaron, etc. Y el modo constituye la tradición, es decir, me tienen que haber hecho entrega efectiva de la cosa para yo ser titular del derecho real. En general, los bienes se adquieren con esos dos elementos. El problema que plantea es cómo hacer oponible esa titularidad que yo tengo sobre la cosa con relación a terceros. Antes de la creación de los registros, la manera de mostrar a los terceros de que yo era el dueño es teniendo la posesión, es decir, teniendo la cosa bajo mi poder. Y se consideraba que el dueño era aquel que ejercía un poder directo y material sobre la cosa. A medida de que las economías fueron siendo cada vez más sofisticadas y más desarrolladas, se observó la necesidad y la conveniencia de que los bienes que presentan mayor valor sean registrados en un registro que es llevado por el Estado. En el caso de nuestro país, ese registro se relaciona según la cosa a registrar.
y según la clase de registro es quien lo organiza y administra. Los registros principales, no los únicos, sino los principales en nuestro país son dos. Uno es el registro de la propiedad inmueble. En ese caso está organizado por cada jurisdicción provincial y la ciudad de Buenos Aires también tiene un registro propio que fue de origen nacional y que, registra los inmuebles que están dentro de la ciudad de Buenos Aires. Esos registros provinciales, en Córdoba se llama Registro General de la Provincia, van a ser los encargados de registrar la titularidad y otras vicisitudes que se pueden plantear con relación a los inmuebles. Y en el caso de los automotores, el registro es nacional, no es llevado por cada provincia, sino que hay un registro nacional que a su vez está descentralizado y a través de varios registros que sí están a lo largo de todo el país, pero la autoridad que los regula es nacional. En el caso de las cosas registrables de los inmuebles, el registro es declarativo. Yo para adquirir un inmueble voy a necesitar el título, que sería la escritura pública, el modo, que es la tradición, y con eso yo paso a ser dueño. Lo que ocurre es que para hacer oponible el derecho real que yo adquiero frente a terceros, que quiere decir para demostrar frente a terceros que soy el dueño, terceros son aquellos que no intervinieron en la compra-venta, yo necesito que esa operación, esa escritura, esté inscripta en el registro correspondiente. Por eso es que se le llama la inscripción declarativa. En cambio, en el caso de los automotores, la inscripción es constitutiva. En este caso yo, para ser dueño, además del título y del modo, necesito la inscripción. El título va a ser la causa jurídica, por ejemplo, una compra-venta, que en el caso del registro del automotor se materializa llenando un formulario. En el caso de la venta es el 08. Hay otro tipo de formularios para otro tipo de operaciones. Voy a tener que tener la tradición del vehículo y además, para ser dueño, voy a tener que inscribirlo, porque si no lo inscribo, la ley va a considerar que dueño es el que figura inscrito allí. Por eso es que en ese caso se dice que la registración es constitutiva, porque constituye el derecho real de dominio sobre el automóvil. Hay otros registros más, estos no son los únicos, pero a los fines de lo que nosotros estudiamos en el curso es suficiente. Y finalmente están las cosas no registrables, que son la mayoría y que algunas pueden ser de mucho valor. El dinero es una cosa no registrable, las cosas de oro, las monedas de oro son no registrables, etc. Todo esto es a los fines de los efectos jurídicos, ¿no? No hay que confundirlo con las normas impositivas que me obligan a declarar la existencia o la tenencia de determinados bienes, que ahí pasa por otro lado, porque la finalidad es determinar si yo tengo o no capacidad contributiva y si estoy alcanzado o no por un impuesto. Bien. Y con esto daríamos fin a estos puntos del programa. Nos quedaría por ver exclusivamente el punto siguiente de el procedimiento de transferencia del Fondo de Comercio. Muchas gracias.